saludo muy especial para todos los oyentes que a esta hora se conectan a través de www.alegriaygozo.com. Sean todos bienvenidos a este su programa Apologética Católica. Ama a Jesús y comprometerte. Católico, y bueno, como todos los jueves, estamos ya en sintonía con las emisoras comunitarias de la diócesis de Valledupar, el esplendor de la verdad y ecos de la buena noticia. También para ellos un saludo muy especial y para todos los oyentes que se conectan a través de la FM. Ahora les invitamos para que se queden con nosotros. Vamos a tener hoy un tema muy interesante y les invitamos, ante cualquier duda, cualquier pregunta, escribirnos a nuestro WhatsApp oficial 312-698-4579. Y vamos a iniciar. Ya se encuentra con nosotros el Padre Miguel Ángel aquí en las instalaciones de su emisora Alegría y Gozo. Padre, muy buenos días, que el Señor lo bendiga. Buenos días, Henry, a todos los que en este momento entran en sintonía. Sean todos bienvenidos. el trabajo, ama, perdona, consuela y ayuda a tu hermano. Como siempre, vamos a iniciar con una oración. Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tus dones, gracias y carismas. Concédenos que tu gracia inspire nuestras obras, las acompañe y las sostenga, para que todo nuestro trabajo brote de ti como de su fuente y tienda a ti como a su fin. Te lo pedimos por mediación de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, hermanos, iniciamos nuestra enseñanza en el día de hoy, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Veníamos hablando de este tema de la ley, el sentido, el significado de la ley en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento, en la Sagrada Escritura. Y habíamos desarrollado, pues, como la presencia de la ley en el Antiguo Testamento. Hoy vamos a dedicarnos o a centrar la atención en el Nuevo Testamento, el significado y el sentido de la ley en el Nuevo Testamento, para el cristiano, para el que sigue a Jesucristo. Por eso, antes de entrar en materia, quisieras pues agradecerles por su presencia, por su audiencia en este momento, por continuar con nosotros, porque eso indica que a ustedes les interesa, les están inquietos, quieren saber, quieren certificarse si estamos en la verdad o no estamos en la verdad. Porque cuando viene una persona, porque todos hemos tenido la experiencia, ustedes y yo, todos casi que hemos tenido la experiencia en esta época de haber recibido, de haber escuchado a una persona que no comparte nuestra fe, que no es católica, por ejemplo, y empiezan a decir que ellos eran católicos y cuando estaban en la oscuridad ahora conocieron la luz. Bueno, en fin, empiezan con una serie de argumentos que de alguna manera pues lo dejan a uno como, o bueno, a mucha gente la dejan como dudando y empieza como la confusión. Por eso yo he adoptado el lema: católico que lee, a ningún protestante le cree. Es decir, si tú lees, si estamos, y eso yo les estoy ayudando a través de la Sagrada Escritura, a través de estos programas, ayudándoles a leer con otros ojos, con otro corazón distinto, con una mentalidad diferente, los textos de la Sagrada Escritura, en sentido apologético. ¿Qué significa? En sentido de defensa de la fe. Porque si hay una persona que me ataca o llega y me dice otra cosa, yo ya estoy preparado. Y yo le digo, no, pero eso no es verdad. Por ejemplo, usted está diciendo que la cruz es maldita, y eso, ¿dónde lo dice? Eso no lo dice ninguna. Eso son interpretaciones de ellos. Todo lo que ellos dicen y atacan son interpretaciones, porque nada de lo que ellos sostienen en contra de la Iglesia Católica, nada de lo que ellos sostienen en contra, es decir, que están atacando, está en la Sagrada Escritura. Por ejemplo, que nosotros somos idólatras, eso no aparece en ninguna parte.
que la iglesia es la prostituta, que el papa es la bestia, eso no aparece en ninguna parte. Y sin embargo ellos dicen que ellos sostienen eso. Que supuestamente dicen que son especialistas en la Sagrada Escritura, que ellos hacen y dicen y ponen en práctica solamente lo que diga la palabra de Escritura, la palabra de Dios o la Biblia, y resulta que es pura mentira porque eso no está en la Biblia. Si usted se pone a dialogar con ellos y a llevarlos realmente a que le certifiquen dónde está eso, no son capaces. ¿Por qué? Porque la inmensa mayoría con la gente que uno se encuentra son personas que le escuchan decir al pastor, y como les han dicho que no puede contradecir al pastor, la persona que va a un culto por allá no le puede contradecir al pastor, no le puede rebatir nada, porque supuestamente ellos tienen la verdad, y resulta que es para eso, para que usted se coma todo lo que ellos le dicen, y no le dan chance de que usted pueda analizar el texto. Y es hablar y hablar y hablar, sin ningún argumento sólido. En fin, mucho como ya lo hemos desarrollado acá, todos los temas, ahora estamos desarrollando este tema de la ley. Para que noten ustedes que todo lo que la Iglesia propone como fe y de seguimiento y de creencia está fundamentado en la Sagrada Escritura o en la Biblia. ¿Por qué nosotros enseñamos los mandamientos, pero no estamos obligados de alguna manera a cumplirlos como en el Antiguo Testamento, como si se tenía que cumplir en el Antiguo Testamento? Y eso es lo que estamos tratando de explicar aquí. Ahora nos vamos a centrar en el Nuevo Testamento. Van ustedes a analizar bien detalladamente algunos textos que yo les voy vamos a ir estudiando poco a poco. Por ejemplo, vamos a empezar con el que habíamos quedado la vez pasada. Habíamos quedado en Santiago capítulo 2, versículo 10. Oigamos lo que dice Santiago, capítulo 2, versículo 10. En efecto, aunque uno cumpla toda la ley. Eso se decía en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se dice, aunque uno cumpla toda la ley, es decir, aunque usted cumpla, porque los mandamientos eran 10. Si usted cumplía 9, pero si peca contra un solo precepto, o sea, deja de cumplir un solo precepto, quebranta toda la ley. Quebranta toda la ley. Esa era la normativa general del Antiguo Testamento. La gente tenía que cumplir toda la ley. No podía dejar de cumplir un solo precepto, porque al dejar de cumplir un solo precepto, se hacía reo de muerte. ¿Por qué nosotros cambiamos, o no nosotros, por qué nosotros enseñamos unos mandamientos distintos, unos mandamientos diferentes? Primero, porque Jesucristo los cambió, que eso ya lo dijimos o quedó claro la vez pasada. Jesucristo los cambió. Y nosotros nos queda como la tarea de tratar de mostrarlo. Ahora no les voy a mostrar solamente que Jesucristo los cambió, sino que también el espíritu que llevó a San Pablo a escribir, ese mismo espíritu también lo llevó a escribir en contra de la ley del Antiguo Testamento. Entonces, no solamente Jesucristo lo cambió, sino que viene San Pablo a decir y a eliminar de alguna manera la ley del Antiguo Testamento de esta forma. Vamos a leer, por ejemplo, Gálatas capítulo 2, versículo 16. Escuchen lo que dice Gálatas capítulo 2, versículo 16. Pero como sabemos que el hombre
no es justificado por las obras de la ley. El hombre no se justifica por las obras de la ley. Fíjense lo que dice San Pablo. Y San Pablo era un maestro de la ley. Era una persona muy ilustrada en todo lo del Antiguo Testamento. Y él dice, el hombre no se justifica por cumplir las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Por la fe en Jesucristo, sino por la fe en Jesucristo. Hemos creído en Él para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Eso, ahí como lo expresa San Pablo, está de alguna manera mejor desarrollado todavía cuando él empieza a hablar del caso de la historia de Abraham. ¿Por qué Abraham se justificó? No se justificó por haberse circuncidado, por las obras de la ley, por haber cumplido la ley judía, sino por seguir y cumplir y llevar la promesa que Dios le había hecho. Porque el pueblo judío creía que Abraham se justificaba porque se había circuncidado. Él se circuncidó a los 100 años. Eso está en el Génesis capítulo 17, versículo por allá como 24. Él se circuncidó y circuncidó a su hijo Ismael, que ya estaba grandecito. Y el pueblo judío, para el pueblo judío la circuncisión era básica, era fundamental, porque era la alianza que Dios había hecho con él, que todo el que hiciera parte o para ser parte del pueblo de Dios necesitaba ser circuncidado. Entonces, como Abraham se circuncidó, ellos decían, pues Abraham cumplió la ley, y por eso fue que se justificó, y por eso Dios lo llevó y lo bendijo, por haberse circuncidado. Y dice San Pablo dice, no señor, no fue así. No fue porque se circuncidó, no fue porque cumplió la ley, sino por creer en la promesa que Dios le había hecho. Y la promesa que Dios le había hecho era que iba a tener una tierra y iba a tener una descendencia, que era lo que él buscaba. Y él se justificó, no por las obras de la ley, sino por las obras, por el haber creído. Por eso nosotros le decimos que es el padre de la fe, no el padre de la ley, no, el padre de la fe. Y eso está muy bien, ustedes lo pueden leer, que ya hicimos referencia la vez pasada, en Romanos capítulo 4. Todo el capítulo 4, que no es muy largo, allí está bien descrito por San Pablo eso que acabo de decir. De modo que en el Antiguo Testamento el que cumplía la ley, pero le faltara un precepto, se hacía reo de muerte, porque no cumplía toda la ley, que había que cumplir toda la ley. De modo que en el Antiguo Testamento, ¿qué era lo que salvaba? No salvaba la promesa, sino que salvaba era la ley. La ley era la que salvaba. Pero, ¿quién se podía salvar si nadie podía cumplir toda la ley? Si faltaba en un precepto, no se podía salvar. Porque al faltar con un precepto, si usted cumplía los 9, pero le faltaba uno, no se podía salvar. Igualmente no se podía salvar. Por eso Jesucristo lo cambió. Entonces, por ejemplo, el mandamiento donde dice no cometerás adulterio. Y Jesucristo lo dejó como está porque era necesario que se dejara. Pero le dio una novedad. Todo aquel que mire a una mujer y la desee en su corazón, ha pecado con ella. Todo aquel. Antiguamente el que adulteraba era la mujer, no era el hombre, era la mujer. Por eso ustedes notarán y ustedes recordarán el caso de Salomón y el caso de David. Salomón no pecó, tuvo 700 mujeres con rango de princesas y 300 concubinas, es decir, tuvo 1000 mujeres y no pecó.
porque el que pecaba no era el hombre, sino la mujer. Entre otras cosas, porque en Éxodo capítulo 20, versículo 17, la mujer, el último mandamiento de la ley decía: no codiciarás los bienes de tu prójimo, ni tu casa, ni tu buey, ni tu asno, ni tu mujer, ni tu sierva, ni nada. Es decir, la mujer estaba dentro de los bienes del vecino. Por eso Jesucristo lo cambió, porque la mujer estaba ya dentro de los bienes del vecino. La mujer era la que pecaba. La mujer era la adúltera. Ustedes recordarán que en el Nuevo Testamento en ninguna parte aparece que el hombre era adúltero, solamente la mujer. ¿Y David por qué pecó? David sí pecó porque se metió con una mujer que era ajena, y además mató a Urías, que era el esposo, mató al esposo para quedarse con Betsabé. Por eso él pecó. Pero Salomón no pecó. Es decir, un hombre en el Antiguo Testamento pecaba si se metía con una mujer que era ajena. Pero si no era ajena, no había ningún problema. Podía tener todas las mujeres que quisiera. De suyo, hoy día en algunas religiones, en algunas creencias, generalmente los musulmanes en África, es así. Usted puede, los hombres pueden tener todas las mujeres que quieran, siempre y cuando las alimente, siempre y cuando les dé para comer, siempre y cuando las sostenga. Si algún hombre está interesado, puede irse para África. Allá eso es permitido. Por eso Jesucristo lo cambió. Por eso dice ahí: todo aquel que mire. Vamos a, si quiere, leer ese Mateo capítulo 5. A ver, versículo 26 por allá. A ver si es ese, versículo 26. 27. Ustedes han oído que se dijo: no cometerás adulterio. Exacto, ese es. Pero yo les digo. Entonces, fíjense lo que dice. Recuerdan que se dijo: no cometes adulterio. Pero, ¿qué significa el pero? Que Jesucristo lo cambió. Pero yo les digo, es decir, ¿ustedes me quieren seguir a mí? Si me quieren seguir a mí, tienen que cumplir lo que yo digo. El Antiguo Testamento, bueno, lo cumplían. Los escribas, los fariseos, los hipócritas, bueno, todo eso lo cumplían. Pero si me quieren seguir a mí, el pero. El que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Ahí no está hablando de otra mujer, de una mujer que mira a una mujer, no, ahí está hablando de los hombres. Todo aquel que mire a una mujer deseándola en su corazón, ya cometió adulterio, lo perfeccionó. Lo cambió y además de cambiarlo, lo perfeccionó. Entonces ya el adúltero no era la mujer solamente, no, ya a partir de Jesucristo, el hombre también es adúltero. Es adúltero. Todo aquel que mire a una mujer. Por eso, ¿había necesidad de cambiarlo? Sí. Había necesidad de cambiarlo. Y no solamente eso, sino de perfeccionarlo. Bueno, de modo que eso es lo que nosotros vemos por qué Jesucristo cambió los mandamientos. Ahora bien, vamos a pasar a algunos textos del Nuevo Testamento. Vamos a analizar varios textos para que ustedes comprueben que la misma gente, de acuerdo a la predicación de Jesucristo, ellos vieron que no era suficiente cumplir los mandamientos de la ley. Vamos a verlo. Por ejemplo, Marcos capítulo 10, versículo 17. Ustedes recuerdan ese texto. Marcos capítulo 10, versículo 17. Es el texto en que un joven un joven rico, se le acerca a Jesucristo y le pregunta. Cuando se puso en camino, un hombre corrió hacia él y arrodillándose le preguntó: Maestro bueno,
¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Fíjense la pregunta. ¿Qué he de hacer no para cumplir la ley? No para estar de acuerdo con lo del Antiguo Testamento, no, porque Jesucristo ya estaba predicando sobre el reino de Dios, la vida eterna, el cielo, la glorificación. Él había predicado el reino de Dios. Una persona de entre la gente inquieta por saber, para poder entrar allá, porque él les hablaba maravillas y bellezas, Jesucristo, del reino de Dios. Le preguntó, un joven inquieto, le preguntó, ¿qué he de hacer para conseguir esa vida, ese reino que tanto usted predica? Entonces Jesucristo le respondió. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Tú conoces los mandamientos. Tú conoces la ley. Tú conoces la ley, siga. No matarás, no cometerás adulterio. Bueno, entonces resulta que ahí Jesucristo le empieza a nombrar los mandamientos. Y le pregunta al joven rico, siga. El joven le respondió, Maestro, todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Ahí está claro que la gente, o sea, ese sentir de ese joven está recogiendo como el sentir de todos, de todas las personas que seguían a Jesucristo. Todo eso lo hemos cumplido, maestro. Todos los que estamos aquí hemos cumplido eso. Hemos cumplido que honramos al Padre, que no robamos, que tal cosa. Bueno, todo eso lo hemos cumplido. Entonces, siga. Jesús lo miró con amor y le dijo, solo te falta una cosa. Es decir, te falta una cosa. ¿Para qué? Para entrar en esa vida que tú quieres, para entrar en el reino de Dios, para entrar en la vida eterna. Si quieres entrar en la vida eterna, eso no te va a servir, eso no te sirve. Porque ya él lo había detectado, ya la misma gente había intuido y ya había entendido que con el Antiguo Testamento, con las prácticas del Antiguo Testamento no se entraba a la vida eterna, por la predicación que Jesucristo ya les había dicho. Entonces por eso él le preguntó, bueno, ¿qué he de hacer? Porque si con todo esto que he cumplido del Antiguo Testamento no entro a la vida eterna, entonces ¿qué debo hacer? Y dice el texto, que Jesucristo lo miró, lo amó y le dijo, solo te falta una cosa, ve, vende lo que tienes y dalo a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, después ven y sígueme. ¿Por qué Jesucristo presenta eso? Porque está en sintonía con lo que dice, por ejemplo, Mateo capítulo 6, versículo 24. Mateo capítulo 6, versículo 24, ¿por qué Jesucristo le dice eso? Anda, vende lo que tienes, dáselo a los pobres y después ven y sígueme. ¿Por qué? Porque ya él lo había dicho en el Sermón de la Montaña. De alguna manera la gente, cuando iba siguiendo a Jesucristo, ellos iban entendiendo que la predicación de Jesucristo era completamente distinta a la de los escribas, fariseos, etcétera, a los maestros de la ley. Era completamente diferente, completamente diferente. Fíjense lo que dice en Mateo, que va en sintonía con este texto. Nadie puede servir a dos señores. Nadie puede servir a dos señores. Porque aborrecerá a uno y amará al otro. Aborrecerá al uno y amará al otro. O bien se interesará por el primero y menospreciará al segundo. Al segundo. Siga. No se puede servir a Dios y al dinero. Ahí está. Una fotografía para que ustedes tomen de ese texto. No se puede servir a Dios y al dinero. ¿Qué significa eso? Que el dinero es un señor, Dios es un señor, el dinero es un Dios y Dios también es un Dios. Usted no puede servir a Dios, a dos dioses o a dos señores, no se puede. Coloca al mismo nivel
al mismo nivel el dinero y Dios. Lo coloca al mismo nivel. Por eso le dijo al joven rico, anda, porque usted tiene su corazón en las riquezas. Tú tienes su corazón en los bienes. Tú tienes tu corazón y eso es un impedimento para entrar al cielo. ¿Usted ha cumplido toda la ley? Sí, ha cumplido toda la ley. Usted no mata, usted no roba, usted no es adúltero, etcétera. Muy bien, no codicia los bienes ajenos, muy bien. Pero tiene su corazón anclado en los bienes. Y por eso le dijo, anda, vende, dáselo a los pobres y después ven y sigue. Porque si no, no puedes entrar a la vida eterna. Si quieres ser perfecto, es decir, si quieres ser santo, si quieres entrar al cielo, porque en el cielo solamente entran los santos. Si quieres ser santo, tienes que elegir entre las posesiones y Dios, porque los dos son dioses. O usted se le entrega al uno o al otro. Como yo lo caricaturizo de alguna manera muy plástica. Yo les digo a la gente, por ejemplo, cuando están en la celebración, en la Eucaristía, ustedes están mirando al altar, están mirando a Jesucristo, están mirando el crucifijo, están mirando el Santísimo, le están dando los ojos. ¿Qué le están dando a la puerta? La espalda. Le están dando a la puerta, la espalda. Darle la espalda a la puerta es darle la espalda al mundo. Cuando uno está mirando a Jesucristo, le está dando la espalda al mundo. Pero yo no puedo caminar para adelante y para atrás al mismo tiempo. Yo no puedo caminar para atrás, caminar hacia el mundo y también caminar hacia Cristo. No lo puedo hacer, porque no tengo ojos atrás. Primero. Segundo, cuando usted deja de mirar a Cristo y mira al mundo, cuando uno mira al mundo, le está dando la espalda a Cristo. Entonces, no se puede servir a dos señores. No se puede mirar el mundo y mirar a Cristo. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos. No se vayan de la sintonía, que en breve regresamos. Católico, vive tu fe, ama. Gloria a Cristo Jesús. Aleluya. Yo conozco una familia preciosa, que canta con alegría y vive siempre gozosa cuando enfrenta los problemas. No se queja ni murmura, porque tiene de su parte una victoria segura. Que chévere, chévere, chévere son La familia de mi Señor, que chévere, chévere, chévere son esta familia yo no me voy. que chévere, chévere, chévere son La familia de mi Señor, que chévere, chévere, chévere son esta familia yo no me voy. chévere, vive la familia de Cristo Jesús. Aleluya, gloria. No he visto en esta familia ninguno desamparado. El Espíritu los une y viven enamorados a través de Jesucristo. El Padre los ha adoptado, por todos le dio su vida. Allá en la cruz del Calvario, que chévere, chévere, chévere son La familia de mi Señor, que chévere, chévere, chévere son esta familia yo no me voy. que chévere, chévere, chévere son La familia de mi Señor, que chévere, chévere, chévere son esta familia yo no me voy. No, yo no me voy de Cristo Jesús. Aleluya, gloria. Bendito sea el Señor que nos ama. Gloria a Dios por toda la familia.
soy la familia chévere. Gloria a Dios. Aleluya. Es la familia de mi Señor. Esta familia yo no me voy. Es la familia de mi Señor. Esta familia yo no me voy. Bendito sea el Señor. Viviré feliz siempre en familia. Contigo, Jesucristo. Alegría y Gozo Radio, emisora virtual. Sintonícenos en www.alegriaygozo.com o a través de nuestra app Radio Alegría y Gozo, transmitiendo desde Valledupar, Colombia, para el mundo. Continuamos, hermano, entonces con este maravilloso tema de la ley. Eso se está poniendo cada vez más interesante. Ahora ya terminamos de analizar un poquito este tema, para que noten ustedes que la misma gente fue poco a poco descubriendo que el Antiguo Testamento no lo llevaba a la salvación. Vamos a leer, por ejemplo, ahora, para que noten ustedes cómo está en sintonía todo lo que hemos dicho y la Sagrada Escritura, cómo maneja un hilo conductor, una clave de lectura, un común denominador que no falla, no puede haber contradicción. Fíjense lo que dice, por ejemplo, Hebreos, vamos a leer Hebreos capítulo 10 del versículo 1. Vamos a leer Hebreos capítulo 10, versículo 1, para que noten ustedes y van a aprenderse en ese texto. Hebreos 10:1. Para que noten ustedes cómo la ley nos salvaba. Y por eso el joven dijo, no, pues ya todo eso lo hemos cumplido. Pero vemos, según la predicación suya, de acuerdo a lo que lo hemos escuchado, pues vemos que eso no nos salva. ¿Por qué? Fíjense lo que dice, fijémonos lo que dice Hebreos. La ley, en efecto, al no tener más que la sombra de los bienes futuros. La sombra de los bienes futuros. ¿Qué es una sombra? Pues no es nada, es un vacío. Eso no es nada. Sombra. Entonces ahí mismo lo va a decir. Siga. Y no la misma realidad de las cosas. Y no la misma realidad de las cosas, no la realidad de las cosas, porque la realidad de las cosas es otra. La ley, oigan, la ley eran una sombra, no era la realidad. Fíjense que en la misma predicación Jesucristo, sin decirles, no, la ley es una sombra. La ley no sirve, del Antiguo Testamento no sirve para nada, porque si usted cumple 9 y deja de cumplir 1, se hace reo de muerte. No, Jesucristo nunca les predicó eso, sino que con la predicación que les estaba dando sobre el reino de Dios, ellos intuyeron que la ley no los salvaba. ¿Ya terminó ahí ese pedacito? Con los sacrificios repetidos año tras año en forma ininterrumpida, es incapaz de perfeccionar a aquellos que se acercan a Dios. Bueno, es incapaz, es decir, los sacrificios que eran de acuerdo a la ley, todos esos sacrificios no los llevaban a la salvación, pasemos al versículo 8. El versículo 8. Él comienza diciendo. Está hablando de Jesucristo. El autor de los Hebreos está hablando de Jesucristo. Dice, Él comienza entrando al mundo, cuando entra al mundo dice, sacrificios y ofrendas no quiero, por eso me preparaste un cuerpo, una carne, para hacer la voluntad. Vamos a ver qué dice. Él comienza diciendo, tú no has querido ni has mirado con agrado los sacrificios, los holocaustos,
ni los sacrificios expiatorios, a pesar de que están prescritos por la ley. Aunque están prescritos por la ley. Vuelve y repite ese pedacito. Los sacrificios, todo eso del Antiguo Testamento estaba prescrito por la ley. Y fíjense, no los aceptó. Tú no has querido ni has mirado con agrado los sacrificios. Los sacrificios, no ha querido ni mirar esos sacrificios. Los holocaustos, ni los sacrificios expiatorios. Los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento. A pesar de que están prescritos por la ley. No obstante que estaban prescritos por la ley. Entonces la ley no nos ayudaba a entrar al cielo, no nos hacía santos. Por eso, vuelvo y repito, la gente intuyó y dentro de la predicación de Jesucristo les daba a entender que la ley no servía. Bueno, ahora vamos a leer, por ejemplo, Mateo capítulo 22, versículo 36. Mateo, ahí es un maestro de la ley, un escriba, una persona que era muy letrada, sabía mucho de leyes, así como San Pablo, más o menos. Se le acerca a Jesús y empieza un diálogo que vamos a escuchar. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Bueno, le estaba preguntando un maestro de la ley, un especialista de la ley, como decir aquí un senador de la República, un magistrado de la Corte Constitucional, etcétera, una persona de esas que sabe de leyes, una persona que realmente conoce de las leyes. Le preguntó a Jesucristo, ¿cuál es el mandamiento principal de todas esas leyes que tenemos? Jesús le respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu espíritu. Este es el más grande y el primer mandamiento. El segundo es semejante al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Le sacó los mandamientos de la ley? No, ninguno. Ninguno de esos estaban en los 10 mandamientos, ninguno. Porque el primer mandamiento decía, no tendrás otro Dios fuera de mí. Segundo, no te harás ninguna imagen de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, etcétera. Eso está en Éxodo 20 del versículo 3 en adelante. No le sacó ninguno de esos. Era maestro de la ley, se sabía la ley al derecho y al revés, sin embargo no le sacó eso. El primer mandamiento, ¿cuál es? Amar. El primero, amar. Y amar a Dios, primero. Porque ya había dicho, el que elija al dinero no puede amar a Dios. El que ama al dinero no puede amar a Dios. No. Ni amar al prójimo tampoco, que es el segundo mandamiento. Ese segundo mandamiento estaba en Levítico capítulo 19, versículo 18. Y el que le sacó de primero está en otro lado. Está en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Allí está. Pero no le sacó ninguno de la ley. Para de alguna manera mostrarle que esos mandamientos eran sombra, no nos llevaban a la vida eterna. ¿Qué es lo que nos lleva a la vida eterna? El amor a Dios y el amor al prójimo. Bueno, ahora esos textos van a estar sintetizados en Lucas. Vamos a leer San Lucas, Lucas capítulo 10, versículo 25. Ustedes también recuerdan ese texto. Es un pedacito que precede al buen samaritano, a la parábola del buen samaritano. Pero esa parábola del buen samaritano está precedida por un diálogo con un maestro de la ley. Y oigan, vamos a tomar la foto, a afinar el oído y a comernos este postre. Sí. Entonces, un doctor de la ley... una persona muy ilustrada, una persona que se conocía la ley.
Un doctor de la ley se levantó y le preguntó para ponerlo a prueba. Y para ponerlo a prueba, Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? bueno, mire, fíjense que es la misma, casi el mismo texto, donde el joven se le acerca a Jesucristo y le dice, Maestro, bueno, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Pero allí es un joven no era un letrado, no era una persona pues muy ilustrada ni nada de eso, no, era uno más de la gente, de entre la gente, que estaba muy emocionado con la predicación de Jesucristo y quería, pues, como Jesucristo hablaba tanto del reino de Dios, de la vida eterna, pues entonces él le preguntó, bueno, ¿qué he de hacer para conseguir esa vida eterna? Le pregunta el joven. Pero aquí es un maestro, un especialista, para ponerlo a prueba, le pregunta, perdóname, vuelve a repetir el pedacito. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer? Porque ya se había dado cuenta que esa ley del Antiguo Testamento ya no le servía. Ya no, porque de acuerdo a lo que Jesucristo les había dicho, la ley no salvaba. La ley no salvaba. Por eso el joven, este maestro de la ley, perdóname que insista en esto, pero es que es importante, porque nosotros ese texto se lo podíamos leer a los senadores o a los políticos o a aquellas personas que saben mucho de leyes. Bueno, ¿qué he de hacer para conseguir la vida eterna? ¿Será que la ley me salva? ¿Será que la ley me salva? ¿O me salvará otra cosa? ¿Y Jesucristo qué le respondió? Jesús le preguntó a su vez. Bueno, Jesús le preguntó. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Como era un maestro de la ley, y él le pregunta, ¿qué he de hacer para conseguir la vida eterna? Ustedes dicen que la ley es la que salva. ¿Qué lees en ella? ¿Qué hay en la ley? ¿Qué es lo que usted ha estudiado? No, ¿eso no te lleva a la vida eterna? Le dijo Jesucristo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Siga. Él le respondió. Entonces el maestro de la ley le responde. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo. El maestro de la ley, muy inteligente, porque él no le sacó los mandamientos de la ley mosaica, no se los sacó. ¿Por qué? Porque si los sacaba, lo dejaba por el suelo, lo acribillaba. Pero entonces ya el maestro de la ley, muy astuto, muy inteligente, le dijo, no, yo le voy a sacar los mandamientos que él ha dicho. Como él había dicho que el principal mandamiento era amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo, entonces él le dijo, cuando Jesucristo le preguntó, bueno, usted que es maestro de la ley, ¿cuál es la ley? ¿Cuáles son las leyes? A ver, ¿qué lees en ellos? Y entonces él dijo, no, amarás a... bueno, le saco eso. Entonces miren lo que le dice Jesucristo. Vamos a escuchar la respuesta de Jesucristo. Has respondido exactamente, le dijo. Has respondido sensatamente. ¿Por qué? Porque esa respuesta era de Jesucristo. Has respondido bien. Le dijo Jesús, obra así y alcanzarás la vida. Listo, haz eso y vivirás. No tiene ningún problema, porque eso yo ya lo he dicho. Como Jesucristo ya lo había dicho, no podía decir otra cosa. Haz eso, eso es lo que tienes que hacer. A amar a Dios y al prójimo, que digamos, dicho de otra manera y gráficamente, es la cruz. La cruz tiene dos direcciones, una que es vertical y otra horizontal. La vertical significa amar a Dios con todo el corazón, con toda tu mente, con todo tu ser, con todas tus fuerzas. Amar a Dios. Y la dirección horizontal es el segundo mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces no puede haber... Por eso le dice Jesucristo, le responde, haz eso y vivirás. No tiene ningún problema. Bueno. Pero el maestro de la ley, no contento con eso, porque él decía, bueno, sí,
vamos a ver, amar a Dios, sí, amar al prójimo. ¿Y cómo será eso? Bueno, le pregunta el maestro de la ley, le vuelve a preguntar a Jesucristo. Pero el doctor de la ley, para justificar su intervención, le hizo esta pregunta. ¿Y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Y ahí viene la parábola del buen samaritano. Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores y tal. Bueno, ya nos conocemos esa parábola. Y a lo último, el maestro de la ley, siendo judío, le tocó decir, porque no se podían ver ni saludar, no se trataban con los samaritanos, le tocó decir que el samaritano era el que había practicado la caridad, el que había practicado el amor. Y entonces le dijo Jesucristo, haz eso, vete y haz tú lo mismo. Por allá el versículo al último, ¿no? Lea el último versículo de ahí. ¿Cuál de los tres te parece que se portó como prójimo del hombre asaltado por los ladrones? Le pregunta Jesucristo al maestro de la ley, después de haberle narrado pues la parábola. Entonces el maestro de la ley le tocó decir, el que tuvo compasión de él. Claro, él le daba vergüenza decir que eran los samaritanos, porque los samaritanos eran los enemigos. Entonces le dijo que el que había practicado, y Jesucristo le responde, ve y procede tú de la misma manera. Vete y haz tú lo mismo. Tienes que hacer lo mismo. Bien, de modo que así nosotros podemos verificar que la misma gente con la predicación de Jesucristo se dio cuenta que la ley del Antiguo Testamento no nos llevaba a la vida eterna, sino que necesitábamos, y para entrar a la vida eterna, para entrar al cielo, necesitamos la perfección. Por eso Jesucristo se hizo necesario que Jesucristo naciera, que Jesucristo viniera, que Jesucristo se hiciera hombre. ¿Por qué? Porque necesitamos que realmente la perfección. ¿Por qué? ¿Por qué se necesitó? Bueno, entonces los del Antiguo Testamento se condenaron. Entonces todos los que vivieron en el Antiguo Testamento no podrán entrar al cielo. No nos corresponde a nosotros juzgar así de esa manera. Lo que yo quiero analizar es ¿por qué? ¿Por qué se hizo necesario que Jesucristo viniera? Por una razón muy sencilla. Fundamentalmente por una. Porque el hombre no fue capaz de vivir de la promesa de Abraham. No fue capaz de vivir de la ley. Perdón. No fue capaz de vivir de la fe. Desde Eva y Adán no fueron capaces de vivir de la misericordia de Dios. Tuvieron que pecar, cayeron en el pecado. Pero al caer en el pecado, la fe, la promesa, ellos no pudieron entender que la fe los podía llevar a la salvación. Y por eso como que desmoronaron la historia de Abraham. Abraham vivió de la fe, y por eso es el padre de la fe. Pero ahora es cuando vamos a entrar en esta segunda parte. Vamos a entrar ahora sí a analizar lo que dijo, lo que viene a responder San Pablo. San Pablo con dos textos que, bueno, ya ahora no los alcanzamos a analizar porque ya se nos agotó el tiempo. Lo vamos a analizar en el siguiente programa. Pero ustedes lo van a leer primero. Yo les voy a dejar de tarea esos dos textos. Primero, Segunda Corintios capítulo 3. El capítulo 3 de la segunda carta a los Corintios. Capítulo 3, todo el capítulo 3. No es muy largo. Y también el capítulo 3 de la carta a los Gálatas. Y el capítulo 4, pero el capítulo 4 del versículo 21 en adelante. El capítulo 3 sí, todo lo vamos a analizar. Para que ustedes ven,
En el capítulo, en la carta a los Corintios, va a hablar San Pablo de Moisés, de la ley mosaica. Va a hablar de la ley mosaica. Y en Gálatas, capítulo 3, está hablando de Abraham. Entonces, para que noten ustedes, eso es un texto precioso. Y nos vamos a deleitar con esos dos textos, para que ustedes tengan elementos para poder responder a aquellas personas que vienen a atacarnos y a decirnos que por qué nosotros enseñamos unos mandamientos distintos y por qué nosotros tenemos unos mandamientos diferentes, y etcétera. Ya los he explicado, y aquí San Pablo viene a confirmar eso. ¿Por qué Jesucristo los cambió y por qué nosotros tenemos unos mandamientos diferentes? ¿Por qué? Eso lo vamos a ver en el próximo programa. Vamos a terminar agradeciéndole al Señor por este día, pidiéndole al Señor que nos acompañe en todas las actividades. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Y a la Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, ella también la saludamos para que nos acompañe en este día. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Bueno, amén. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y recuerden nuestro lema: católico instruido jamás será confundido. Católico que lee, a ningún protestante le cree. Buen día para todos.